Buen día, nosotros vamos a presentarles la competencia 3 que se refiere a los tipos de distribuciones variables aleatorias discretas y continuas. Nuestro equipo está conformado por Mena Rodríguez César Yair, Sánchez Peña Laricia Vianey y Castañeda Ángeles Andrea. Bueno, como introducción, en este tema entenderemos que la distribución de variables aleatorias discretas se utilizan para determinar el comportamiento de un sistema y se utiliza para la distribución aleatoria porque no se conocen los resultados o los datos con la precisión. En el caso de las variables aleatorias continuas, modelizan experiencias aleatorias en las que el conjunto de resultados posibles es infinito y por lo tanto se asigna a los sucesos posibles, para que así todos los números reales sean comprendidos en un determinado intervalo. Para dar inicio de los temas que vamos a presentar, el principal tema es uno de tipos de distribuciones variables aleatorias y discretas y continuas. Bueno, las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas quieren decir que expresan una cualidad o característica y no puede ser medida con números. La cuantitativa se expresa mediante el número, incluso realiza operaciones aritméticas. En este caso voy a explicar las variables cuantitativas, que las variables cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. Un ejemplo de ellas es el número de presidentes que han sido elegidos en un país por el último año. Bueno, esta sería una variable cuantitativa discreta, es decir, que en el primer año no hay elecciones, se coloca el número 0. En el segundo año podría ser un presidente, o en el segundo podría estar muy reñido, que serían 2 presidentes. En este caso, si colocamos nuestros valores, es decir, una muestra de 0,1, 2, es decir, que los valores serían 3, y por ello es una variable cuantitativa discreta. El ejemplo de una variable cuantitativa continua es el peso de unas vacas de una granja, que el peso muy elevado sería del más pesado de 712,131415. Uno estándar sería 675,048,52,84, y una vaca que pese menos kilos sería 523,065,34,84,13. Es decir, hacemos una recta de 150 kilos a un rango de 800, es decir, que las vacas podían variar de su peso, que se podría poner como en medio de 511,0203, y así sucesivamente. Bueno, es por eso que una variable no es continua, porque presenta el número incontable de valores. La distribución binomial, bueno, la palabra binomial se deriva de muchas otras palabras, pero el significado es de 2 nombres. Es por eso que los resultados de los ejercicios pueden ser de éxito o fracaso. Es decir, si en un examen de estadística responder una pregunta alternativa al azar puede ser de manera incorrecta o correcta. Un ejemplo es la probabilidad de un cliente nuevo que le guste la mate hamburguesa es de 0 a 8. Y si llega a 3 clientes nuevos, la probabilidad puede ser que 2 de ellos les guste la mate hamburguesa. En este caso podemos representar el éxito con una carita feliz y el fracaso con una carita enojada. Bueno, la probabilidad de que un cliente le guste la mate hamburguesa, se dice que para sacar se necesita que completemos se dice, bueno, que la probabilidad de A es complemento de 1. A menos 1, la probabilidad es un evento de A. Entonces, la probabilidad del cliente que no le gusta la mate hamburguesa es de 1, es igual a menos 1, la probabilidad del cliente
que sí le gusta la mate hamburguesa. Entonces la probabilidad que no le gusta es igual a 1 menos 0,8 es igual a 0,2. Y así es como se saca la probabilidad de que no le gusta la hamburguesa, que sería 0,2. En este caso tenemos un ejemplo de 3 clientes que a 2 de ellos en la primera fila les podría gustar y a uno no le podría gustar, que en este caso ponemos el 0,2. Entonces, y así sucesivamente serían en 3 filas, que nos da igual, ponemos el 0,8 al cuadrado, que son 2 números en los que sí se le da, y como a uno no le gusta, se le pone 0,1 a la una. Entonces así sacamos sucesivamente las 3 filas y nos da, y como resultado podríamos poner que a 3 sería 0,8 al cuadrado y 0,2 a la 1, y para esto se tenía que multiplicar el 0,8 al cuadrado por 0,2 a la 1 y nos da un resultado de 0,384. Propiedades media de varianza y desviación estándar. Si ocupamos de una ecuación de x es a b sobre n, p, que n representa números de ensayos, la p la probabilidad del éxito. La media de valor esperado, que sería la u, que es la letra y, esto sería u es igual a e sobre x, que es igual a np, que serían números de ensayos y probabilidad de éxito. La varianza sería representa que es el símbolo de sigma, que es un símbolo griego, sería al cuadrado igual a v de x, que es igual a np menos, sería sobre 1 menos p, y la desviación estándar sería la sigma, que es igual a la raíz cuadrada de np sobre 1 menos p. Un ejemplo de esta situación es de que en una tienda el 75% de todas las compras se hacen con una tarjeta de crédito. Sea X el número entre 10 compras seleccionadas al azar realizadas con tarjeta de crédito. X es el número entre 10 compras seleccionadas relacionadas con tarjeta de crédito. Entonces, X es la diferencia de B de 10,0.75, lo cual aquí tenemos que encontrar la función de probabilidad de X. En este caso se hace la fórmula que ya nos hayan presentado, que es la probabilidad de que exista una situación es igual a nx por px 1 menos pn de el número de ensayos menos x, que es el número entre 10 compras seleccionadas, lo cual al simplificar todo esto con los números que nos dan de 10, 0,75, nos da un resultado de 0,25 10 menos 10, lo cual esa es la función de la probabilidad de X. En la B nos piden el valor esperado de X, lo cual aquí es el mu, es igual a X entre X, lo cual es igual a NP. Al simplificar esto con los resultados que ya nos habían dado, nos da el valor de mu, que es 7.5. En el inciso B nos piden la varianza de X, lo cual aquí se simplifica la fórmula que ya nos habían dicho, que es el sigma al cuadrado entre np por 1 menos p, los cual al hacer la simplificación de todo eso nos da un valor de 1,875. En el inciso D nos piden la desviación estándar de X, lo cual es el sigma, la raíz cuadrada de sigma, lo cual en esa fórmula nos están diciendo que es la raíz cuadrada de NP
por 1 menos p. En este caso, la raíz cuadrada de 1,875 es 1,693. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que es gráfica de la distribución binomial. La distribución binomial es un experimento binomial. La variable aleatoria de interés es donde X es igual al número de éxitos en N ensayos, lo cual ya habíamos visto que N es la diferencia entre B de NP. La función de probabilidad es de que si existe X entre BNP es la función de probabilidad de X, es la función. Bueno, esta es la fórmula para poder sacar la distribución binomial. Un ejemplo es cuando los discos duros de la marca MM se prueban, el porcentaje de defectuosos es del 20%. Sea X es igual al número de discos duros defectuosos en una muestra aleatoria de tamaño N es igual a 5. Así que X, la diferencia de B, es igual a 5,0,2, lo cual aquí nos piden representar la distribución de probabilidad de X. Aquí lo que hacemos es el 20% lo tenemos que dividir entre 100, lo cual nos da un valor de 0,2. Y lo cual ese es el número de éxitos que nos piden, lo cual aquí nos piden hacer una tabla dependiendo de la fórmula de la función de la probabilidad binomial. En este caso, X es la diferencia entre B entre 5,02, donde N es igual a 5 y encontramos el valor de P, que es 0,2, lo cual hacemos la fórmula de la función de probabilidad y nos da un valor de 0,3277. Nx es el número factorial, lo cual el número factorial de 0 siempre va a ser 1. Y aquí tenemos que sacar el número factorial de 5 y aquí tenemos que simplificar la fórmula de 0 factorial y de 5 factorial, lo cual nos da un valor de 1 factorial. En este caso, para sacar la función de probabilidad binomial nos piden ciertos números, lo cual ahí nada más tenemos que intercambiar el 0 por el 1, por el 2, por el 3, por el 4 y por el 5. Y dependiendo de la calculadora nos va a ir dando los diferentes valores para que finalmente lo podamos representar en una gráfica. Otro tema es el de Poisson, que esta distribución fue propuesta por primera vez por Simeón Poisson en un libro publicado en 1837. Bueno, los supuestos a cumplir, uno es la variable aleatoria, es el número de veces que ocurre n evento durante un intervalo definido. El intervalo puede ser de tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de ocurrencia es la misma para cualesquiera dos intervalos de igual longitud. La ocurrencia o no ocurrencia es cualquier intervalo, es independiente a la ocurrencia de cualquier otro intervalo. Dos eventos no pueden ocurrir exactamente al mismo tiempo. Una de las fórmulas es X es igual a N de veces que ocurre el evento durante el intervalo definido y X es igual a N de bacterias presentes a un litro de agua. La distribución de Poisson se dice que la variable aleatoria discreta X tiene una distribución de Poisson por un parámetro. Si la función de probabilidad es de X, bueno, aquí como muestra es una fórmula, cómo se puede sacar la distribución de Poisson, que es f de X es igual a P de X es igual sobre X, probabilidad de ocurrencias en un intervalo, y el símbolo de U, que es la U griega,
media o valor esperado de x, y la e es la base de los logaritmos naturales, que su valor es de 2,71828. Un problema respecto a Poisson es de que la veterinaria de Jorge recibe un promedio de mu es igual a 4 pacientes al día, sabiendo que el número de pacientes que llegan en un día sigue una distribución de Poisson, lo cual tenemos que calcular la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día, lo cual X representa el número de pacientes que llegan a la veterinaria de Jorge en un día. Y X es la diferencia de Poisson, que es igual a 4, lo cual ya nos están dando el valor. Lo cual mu es igual a U. Y en la fórmula nos están pidiendo que cuál es la probabilidad de que se reciban a tres pacientes en la veterinaria. Lo cual ahí hacemos la fórmula, que es, la fórmula es igual a e menos 4 por 4 entre 3, que es el número factorial de 3, y lo cual aquí ya estamos sacando el número factorial, donde es 1 por 2 por 3, lo cual nos da un valor de 6, lo cual se simplifica en la calculadora y nos da un valor de 0,1954. A la hora de multiplicarlo por 100 nos da un valor de 19,54%. Ahora vamos a ver un tema que se llama hipergeométrica. ¿Cómo desarrollar la distribución hipergeométrica estadística? Principalmente el concepto de distribución hipergeométrica es que esta distribución se refiere a un modelo de muestra donde hay elementos de dos tipos posibles. Indica la probabilidad de obtener un número de objetos X de uno de los tipos, al sacar una muestra de tamaño n de un total de n objetos, de los cuales K es el tipo requerido. Al simplificar esto, queremos decir que K es el tipo requerido característica principal, N es la población, N minúscula es la muestra y X es lo que se quiere llegar a obtener. Las aplicaciones se tiene que utilizar la distribución hipergeométrica para muestras obtenidas de poblaciones relativamente pequeños sin reemplazo. Se utiliza en la prueba exacta de Fisher para probar la diferencia entre dos proporciones y en muestreos de aceptación por atributos cuando se toman muestras de un lote aislado de tamaño finito, lo cual la fórmula es P entre X es igual a X, lo cual este es de KX por NK, NX, entre N minúscula y N mayúscula, lo cual N mayúscula es el tamaño de población y K es el número de individuos que se quieren representar y N minúscula es el tamaño de la muestra y X es el valor que toma la variable. Un ejemplo es de que en una urna hay un total de 12 objetos, de los cuales 3 son defectuosos. Si se seleccionarán 4 objetos al azar, nos preguntan cuál es la probabilidad de que 2 sean defectuosos. En este caso, N mayúscula es igual a 12, K es igual a 3, N minúscula es igual a 4 y X es igual a 2, lo cual esto se representa en la fórmula, donde aquí tenemos que sacar sus números factoriales de 3, 2, 9, 2, 12, 4, lo cual aquí al representarla 3, 2 es igual a 3, 9, 2 es igual a 36 y 12, 4 es igual a 495. Al simplificar todo esto nos sale un valor de 0,218. Lo cual esto multiplicarlo por 100 nos sale una probabilidad del 21,8%. Otro tema es el de normal, lo cual la distribución normal, esta distribución es frecuentemente utilizada en las aplicaciones estadísticas. Su propio nombre indica su extendida utilización justificada por la frecuencia o normalidad con la que ciertos fenómenos tienden a parecerse en un comportamiento
a esta distribución, lo cual muchas variables aleatorias continuas presentan una función de densidad cuya gráfica tiene una forma de campana. En otras ocasiones, al considerar distribuciones binomiales tipo BNP para un mismo valor de P y valores de N cada vez mayores, se ve que sus polígonos de frecuencia se aproximan a una curva en forma de campana. Bueno, por ejemplo, tenemos un grupo de personas que forman parte de un barrio y quieren estudiar la altura, lo cual quieren saber cómo se distribuye la altura de esa gente, qué parámetros tiene, cuál es la altura media de esa población y por lo que se debe tomar las alturas de cada uno. En la primera gráfica nos muestran en el valor de X lo que es el valor de la altura y en Y es el número de personas, lo cual cada uno tiene distintas alturas, por eso es de que se representa de esta manera como en forma de una campana. Aquí en este problema la media de población es 169, ya que se encuentra a la mitad de todas las medidas representadas. Y también aquí se representa la desviación típica, que se representa con el sigma, lo cual esto quiere decir si la forma que da la recta. Bueno, aquí otros ejemplos es de que en un barrio, una situación heterogénea, en un barrio se le preguntó a la gente cuánto gana, por lo que al representar en una gráfica se hace una curva medio plana, ya que hay gente que gana todo tipo de sueldos, lo cual esta representa una desviación típica elevada. Un ejemplo de una situación homogénea es de que en un barrio hay muchísima gente que gana 1,500, muy poquita gana 2,000, pero también muy poca que gana 1,000 y ya nadie gana 3,000. Es decir, un barrio que tiene un perfil muy parecido, pero tampoco no hay nadie que gane 500, lo cual queda como una curva muy afilada, lo cual es una desviación típica baja. Bueno, como siguiente tema es la distribución de T de Student. La distribución T de Student está diseñada para probar la hipótesis en estudios con muestras pequeñas, menores de 30. Importante la inferencia respecto de la medida de una población normal. Como ejemplo, podría ser, si aplicamos una prueba de autoestima a 25 personas, quienes obtienen una calificación promedio de 62.1 con una desviación estándar de 5.38, se sabe que el valor correcto de la prueba debe de ser mayor a 60. Entonces, como pregunta quedaría, ¿existe suficiente evidencia para comprobar que no hay problemas de autoestima en el grupo seleccionado? Como primer paso tenemos la hipótesis alternativa, la que se va a comprobar si el grupo tiene problemas de autoestima, valor de prueba para determinar la autoestima mayor a 60. La hipótesis nula, lo contrario a la hipótesis alternativa, que sería hipótesis 1 mayor que 60 y hipótesis 0 menor que 60. Como siguiente paso, que sería el número 2, tenemos que determinar el nivel de 0.05. Como paso 3, los resultados de la evidencia muestral, que es X es igual a 62.1, de S es igual a 5.83. Como siguiente paso es aplicar la distribución de la probabilidad calculando T. Y la T, queda como T igual a 62.1 menos 60 entre los 5.83 sobre raíz cuadrada de 25. El resultado de la ecuación es 1.8, dado que el 1.8 es mayor que el 1.7109, cae en la región de H1 y se acepta la hipótesis alternativa. Si buscamos el valor de 1.8, la curva normal, encontraremos que es de 0.0359, el cual es menor que 0.05. En conclusión,
En conclusión es que no hay problemas de autoestima en el grupo estudiado, esto con el diseño de la investigación que se presentó. El siguiente tema es distribución de probabilidad chi cuadrada y f. La distribución de chi cuadrada es una distribución continua que se especifica por los grados de libertad y el parámetro de la centralidad. La distribución chi cuadrada en pruebas de significancia estadística nos sirve para comprobar que también se ajusta una muestra a una distribución teórica, como por ejemplo, puede utilizar una prueba de bondad de ajuste de chi cuadrada para determinar si los datos de la muestra se ajustan a una distribución de Poisson. El siguiente sería comprobar la independencia de las variables categóricas. Aquí como ejemplo sería un fabricante desea saber si la ocurrencia de 4 tipos de defectos: espárrago, faltante, abrazadera rota, sujetador flojo y sello con fugas, está relacionada con los turnos diurno, vespertino y nocturno. Como siguiente tema está el tema de muestreo. El muestreo es una herramienta de la investigación científica, cuya función básica es determinar qué parte de una población debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. Existen varios tipos de muestreo. Los principales es el probabilístico y no probabilístico. El probabilístico es el requisito que todos y cada uno de los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. Esto quiere decir que sea al azar, y está como el aleatorio simple, el sistemático, estratos y conglomerados. El no probabilístico es una técnica de muestreo en el cual el investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo, en lugar de hacer la selección al azar. Bola de nieve, internacional o cuotas. El muestreo no probabilístico, muestreo de bola de nieve, es un muestreo donde los elementos de la muestra te van llevando a conocer el siguiente elemento de la muestra. El muestreo intencional se hace cuando es importante que la muestra haya ciertos rasgos característicos de la muestra, pero que sean muy específicos. Y el muestreo por cuotas se hace con la intención de dar un número, y cada vez que suceda el número se va a seleccionar una muestra. Y como conclusión mía, sabemos que las distribuciones están relacionadas debido a que se tratan sobre expectativas de algo que sucede y resultan ser modelos útiles para hacer inferencias y así poder tomar decisiones de incertidumbre y de una distribución. Como conclusión mía, planteamos que la diferencia entre distribuciones discretas y continuas, analizamos las distribuciones binomiales de Poisson, analizamos la distribución normal y sus aplicaciones, mostramos la forma de manejar las tablas de distribución de probabilidad normal n, de t, de Student, chi cuadrada y de Fisher. Bueno, establecimos con base en un experimento aleatorio la distribución de probabilidad apropiada para la resolución de problemas y distinguimos tipos de sucesos y los asociamos con el modelo matemático correspondiente para la solución de problemas. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención.